¿Puedo tocar a cambio de comida? La tímida voz de la niña de 12 años resonó en el vestíbulo del Hotel Continental, cortando las elegantes conversaciones como una afilada cuchilla. La gente dejó de hablar, girando la cabeza hacia la pequeña niña negra que se atrevía a interrumpir el cóctel benéfico más exclusivo de la ciudad. Amelia Washington se hallaba en la entrada del gran salón, con sus grandes ojos esperanzados fijos en el piano de cola Steinway que brillaba bajo las lámparas de cristal. Su ropa sencilla y algo holgada contrastaba con los vestidos de diseñador y los trajes a medida a su alrededor. Apretaba contra su pecho una mochila desgastada como si fuera un escudo protector. ¿Cómo ha entrado esa cría aquí?, susurró una mujer de melena platino, aferrando con fuerza su copa de champán. ¿Dónde está la seguridad? El evento era una gala para recaudar fondos destinados a jóvenes desfavorecidos. Una ironía que no pasaba desapercibida para Amelia, que llevaba una semana durmiendo en distintos albergues. Había oído hablar del acto al pasar por la entrada del hotel y algo dentro de ella la impulsó a intentar entrar. Victoria Sterling, organizadora del evento y heredera de una fortuna familiar, se acercó con pasos calculados. A sus 45 años, encarnaba a la élite social de la ciudad, culta, refinada y convencida de su superioridad moral. «Cariño», dijo con una sonrisa condescendiente. «Este no es lugar para ti. Hay un McDonald's a 2 manzanas de aquí». «Solo quería tocar», repitió Amelia, con una firmeza inesperada en la voz. «Una sola canción a cambio de un plato de comida». Las risas comenzaron a propagarse entre la multitud. «¿Cree que puede tocar el piano?», se burló un hombre de traje azul marino. «Seguramente ni siquiera sabe cuál es la tecla de do. Es gracioso lo imaginativos que son los niños», añadió otra mujer, negando con la cabeza con fingida compasión. «Ven una película y piensan que pueden hacerlo todo». Pero Amelia no bajó la mirada. Había algo en su postura, una dignidad silenciosa, una confianza serena que parecía fuera de lugar en una niña de su situación, como si supiera algo que los demás ignoraban por completo. El doctor Robert Chun, pianista de renombre y jurado en competiciones nacionales, observaba la escena desde el fondo del salón. Había notado cómo los ojos de la niña se clavaban en el piano con una reverencia que rara vez veía, ni siquiera en alumnos avanzados. Había allí reconocimiento, familiaridad. «Victoria», intervino el doctor Chun. «Quizá deberíamos dejarla tocar. Al fin y al cabo, estamos aquí para ayudar a los jóvenes con talento, ¿no?». Victoria soltó una carcajada cristalina y cruel. «Robert, por favor, mírala. Niños como ella no tienen acceso a la educación musical. Es imposible». Lo que ninguno sabía era que Amelia había crecido los primeros 8 años de su vida en un hogar donde la música era tan esencial como respirar. Su abuela, pianista clásica que nunca obtuvo el reconocimiento merecido por el color de su piel, había sido su primera y única maestra. Cuando su abuela murió y Amelia acabó en el sistema de acogida, se llevó consigo no solo el dolor de la pérdida, sino también un talento que ni ella misma comprendía del todo. Mientras todos la miraban con desprecio, Amelia permanecía firme, como alguien que había soportado tormentas mucho peores y había aprendido a encontrar fuerza en su propia vulnerabilidad. Sus dedos se movían de manera inconsciente, como si interpretaran una melodía invisible, un hábito que había desarrollado para calmarse en los momentos más difíciles. Si estás disfrutando de esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple pregunta inocente estaba a punto de silenciar una sala llena de prejuicios y revelar un talento capaz de redefinir todo lo que esa gente creía saber sobre el potencial humano. Victoria Sterling cruzó los brazos y rió teatralmente, como si hubiera oído el chiste más absurdo del mundo. «Muy bien, querida», dijo con la voz impregnada de condescendencia. «Ya que insistes tanto, hagamos un pequeño trato. Podrás tocar, pero con unas condiciones». La multitud se acercó, oliendo el cruel espectáculo que estaba a punto de comenzar. A Victoria le encantaba ser el centro de atención, sobre todo cuando podía demostrar su supuesta superioridad moral frente a otros miembros de la alta sociedad.
Primera condición, anunció, levantando un dedo perfectamente cuidado. Tocarás solo una canción y la elegiremos nosotros. Segunda condición. Si consigues tocar de manera decente, yo misma pagaré una cena completa. Pero, hizo una pausa dramática, cuando fracases estrepitosamente, como sabemos que ocurrirá, te irás de aquí inmediatamente y no volverás a molestar jamás a la gente respetable. ¡Qué crueldad!, susurró una mujer mayor desde el fondo del grupo. Pero su voz quedó ahogada entre las risas aprobatorias de los demás invitados. Amelia permaneció inmóvil, con la mirada fija en el piano. Algo estaba ocurriendo en su mente. Recuerdos que se mezclaban con el presente. Casi podía oír la suave voz de su abuela Betty. Cuando la gente intente menospreciarte, deja que la música hable por ti, querida. La música no miente, y no conoce prejuicios. Acepto, dijo Amelia simplemente, con voz clara y firme. El doctor Chun observaba fascinado. Había algo en la postura de la niña, en la forma en que miraba el instrumento, que le intrigaba profundamente. Tras 30 años evaluando pianistas, había desarrollado un instinto infalible para reconocer el verdadero talento. Y algo en esa niña hacía que todos sus sentidos expertos se pusieran en alerta. Perfecto. Victoria dio una palmada. Bien, vamos con la música. Miró a su alrededor, buscando la opción más difícil y humillante posible. Sus ojos se posaron en James Morrison, un pianista mediocre que tocaba en bares locales. James, querido, ¿qué pieza sería adecuada para nuestra joven artista? James sonrió con picardía. ¿Qué tal para Elisa, de Beethoven? Todo el que se ha sentado alguna vez frente a un piano intenta tocar esa pieza. Si de verdad sabe algo, debería poder hacerlo. La elección arrancó carcajadas entre el público. Entre los profanos, para Elisa se consideraba una obra de principiantes, pero interpretarla a la perfección requería técnica refinada y años de práctica. Era la trampa perfecta. Si Amelia solo conocía lo básico, intentaría tocar y fracasaría estrepitosamente. Si no sabía nada, ni siquiera podría empezar. Excelente elección, aplaudió Victoria. Una pieza que cualquier niño que haya recibido una clase de piano conoce. No hay excusas para fallar. Amelia asintió y caminó hacia el piano. Cada paso iba cargado de una determinación silenciosa que hizo que algunas personas al fondo del salón se sintieran incómodas sin saber por qué. Había algo extraño en aquella escena. Una niña de 12 años no debería irradiar tanta dignidad frente a semejante humillación. Cuando se sentó en el banco del piano, ajustándolo a la altura perfecta con movimientos precisos y familiares, un escalofrío recorrió la espalda del Dr. Chun. Esos no son los movimientos de una principiante. Mira eso, se burló Victoria, dirigiéndose a los invitados más cercanos. Ni siquiera sabe cómo sentarse bien en el banco. Seguramente nunca ha visto un piano de verdad en su vida. Pero el Dr. Chun había notado exactamente lo contrario. El ajuste del banco, la postura erguida, la manera en que las manos de Amelia flotaban sobre las teclas en una posición clásica perfecta. Eran detalles que tardaban años en dominarse. Los recuerdos inundaron la mente de Amelia como una ola. Su abuela, su madre, Betty Washington, había sido una de las primeras pianistas negras en intentar entrar en el conservatorio de la ciudad en los años 60. Su talento era innegable, pero las puertas permanecieron cerradas por los prejuicios de la época. Betty volcó entonces su pasión enseñando a los niños del barrio en su pequeña casa, transformando su viejo piano vertical en un portal al mundo de la música clásica. La música es un lenguaje universal, Amelia, solía decir Betty mientras guiaba los pequeños dedos de su nieta sobre las teclas. Cuando tocas con el corazón, la gente escucha con el alma, no con los ojos. Amelia había pasado incontables horas en ese piano, absorbiendo no solo la técnica, sino también la profunda comprensión musical que solo un verdadero maestro puede transmitir. Cuando Betty murió y Amelia fue separada de todo lo que conocía, la música siguió siendo su única compañera constante, interpretada en pianos imaginarios durante noches solitarias en los albergues. Te estamos esperando,
dijo Victoria, tamborileando con los dedos, impaciente. ¿O ya te has rendido antes de intentarlo siquiera? Amelia respiró hondo y colocó las manos sobre las teclas. El contacto fue como electricidad. Tras meses sin tocar un instrumento real, sentir las teclas bajo sus dedos era como redescubrir una parte perdida de su alma. La primera nota resonó en el salón con una pureza cristalina que hizo que varias personas alzaran la vista, sorprendidas. No era el sonido titubeante y amateur que habían esperado. Era una nota interpretada con la seguridad de quien conoce cada matiz del instrumento de forma íntima. El Dr. Chun se acercó discretamente, con la curiosidad profesional plenamente despierta. Aquella primera nota había sido ejecutada con técnica impecable, ataque preciso, sostenido perfecto, timbre controlado. Eran detalles que solo años de formación seria podían producir. Casualidad, murmuró Victoria, aunque en su voz ya faltaba parte de la seguridad anterior. Amelia comenzó la melodía principal de Para Elisa, y cada nota que brotaba de sus manos era como un pequeño milagro. No había vacilación, ni error técnico. La música surgía de forma natural, como si ella y el piano formasen parte de un mismo organismo. Pero había algo más, una madurez emocional en la interpretación que dejó al Dr. Chun completamente anonadado. La manera en que fraseaba los pasajes melódicos, cómo controlaba la dinámica, cómo permitía que el silencio entre las notas hablara tanto como la propia música. Aquello era el trabajo de una artista madura, no de una niña sin formación. El salón había quedado completamente en silencio. Las copas de champán permanecían inmóviles en las manos de los invitados. La conversación cesó. Incluso los camareros dejaron de moverse. Todos estaban hipnotizados por aquella pequeña figura al piano, creando una música de inesperada y sobrecogedora belleza. Victoria sentía un malestar creciente en el estómago. Nada estaba saliendo según lo planeado. La humillación pública que había orquestado se estaba transformando en algo completamente distinto, algo que escapaba totalmente a su control. Mientras Amelia tocaba, perdida en la música que fluía a través de ella como una fuerza de la naturaleza, una sola pregunta resonaba en la mente de todos los presentes. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Y qué secretos estaba a punto de revelar su música? A medida que Amelia navegaba por los pasajes más complejos de Para Elisa, el corazón del Dr. Chun se aceleraba. 40 años evaluando talento musical habían afinado su instinto, y lo que estaba presenciando desafiaba toda lógica. La técnica de la niña no era simplemente competente. Era extraordinario. El pasaje de arpegios descendentes, que hacía tropezar incluso a los estudiantes avanzados, fluía de sus dedos como agua cristalina. Cada nota tenía peso y propósito. Cada pausa respiraba con una musicalidad madura. El Dr. Chun observaba fascinado cómo ella controlaba el pedal de resonancia con la precisión de una pianista profesional de concierto. «Esto es imposible», murmuró para sí mismo, acercándose aún más al piano. Victoria, al percibir el cambio en la atmósfera, sintió las primeras alarmas sonar en su mente. Las conversaciones habían cesado por completo. Incluso los camareros habían dejado de servir, hipnotizados por la música que transformaba el salón en una sala de conciertos improvisada. «¿Se habrá aprendido esta pieza de algún vídeo de YouTube?», dijo Victoria en voz lo bastante alta para que otros la oyeran, intentando desesperadamente recuperar el control de la narrativa. Los críos de hoy copian cualquier cosa de Internet. Pero su explicación sonaba cada vez más débil. Lo que hacía Amelia trascendía la imitación. Era pura interpretación, cargada de una comprensión emocional que solo llegaba con años de estudio serio, lo más importante, de experiencia. Había presenciado a lo largo de su carrera a innumerables prodigios, desde niños de 5 años tocando a Mozart hasta adolescentes dominando a Rachmaninoff, pero rara vez había visto una combinación semejante de técnica impecable y madurez musical en alguien tan joven, y menos aún en unas circunstancias tan improbables. Amelia alcanzó el clímax de la obra, donde la melodía principal regresaba con renovada fuerza tras los pasajes virtuosísticos. Sus manos danzaban sobre las teclas con una familiaridad que revelaba cientos,
quizás miles, de horas de práctica dedicada. Era imposible fingir ese nivel de intimidad con el instrumento. Los recuerdos fluían a través de la música como un río subterráneo. Amelia podía escuchar la voz de su abuela Betty resonando a través de los años. La música no consiste en tocar las notas correctas, cariño. Consiste en contar una historia que solo tú puedes contar. Betty Washington había sido más que una maestra. Era una visionaria que veía el futuro a través de los pequeños dedos de su nieta. Nacida en 1940, había crecido en una época en la que los pianistas negros eran sistemáticamente excluidos de conservatorios y salas de conciertos prestigiosas. Su respuesta fue convertir su propia casa en un templo musical donde los niños de la comunidad descubrían que la música clásica también les pertenecía. El mundo intentará decirte que ciertas cosas no son para gente como nosotros, solía decir Betty mientras corregía la postura de Amelia en el banco del piano. Pero la música no conoce color, no conoce pobreza, no conoce límites. Solo conoce la verdad. Durante 8 benditos años, Amelia absorbió no solo la técnica, sino también la filosofía musical. Betty le enseñó que cada compositor tenía un lenguaje único. Chopin hablaba de anhelo, Beethoven de lucha y triunfo, Mozart de cristal y alegría. Y, más importante aún, le enseñó que su propia voz musical era igualmente valiosa. Cuando Betty murió repentinamente de un infarto, Amelia no solo perdió a su abuela, perdió su mundo. El sistema de acogida la separó de la música, del piano, de todo lo que daba sentido a su existencia. Durante 4 años cargó las melodías solo en su mente, tocando teclados imaginarios en los fríos dormitorios de los albergues. Pero ahora, en ese momento surrealista en el Hotel Continental, todo volvía. Cada lección, cada corrección suave, cada palabra de aliento de Betty fluían por sus manos como si nunca hubiera pasado el tiempo. El Dr. Chun observaba maravillado cómo Amelia interpretaba la coda final de la pieza. La manera en que controlaba la dinámica, comenzando pianísimo y construyendo hasta un majestuoso forte antes de regresar al delicado susurro del principio, revelaba una comprensión musical que solía tardar décadas en desarrollarse. «Por favor dime que tú también lo estás viendo», susurró a su colega, un profesor de piano de la universidad local. «Esta niña no es solo talentosa, es un fenómeno». Victoria Sterling sintió el suelo temblar bajo sus pies. Su cuidadosamente orquestada estrategia para humillar a una niña vulnerable se estaba convirtiendo en lo opuesto de lo que había planeado. En lugar de confirmar sus prejuicios, Amelia estaba obligando a todos a cuestionar sus suposiciones más básicas sobre clase, raza y mérito. «Tiene que ser un truco», murmuró Victoria a sus amigas más cercanas. «Nadie aprende a tocar el piano así de la nada. Seguro que ha tenido clases particulares carísimas en secreto». Pero incluso mientras hablaba, Victoria sabía que sus palabras sonaban cada vez más desesperadas. La niña ante ella estaba demostrando un nivel de excelencia que el dinero por sí solo no podía comprar. Tocaba con alma, con historia vivida, con una profundidad que la mera riqueza jamás podría alcanzar. Amelia tocó los acordes finales de la Furilis con una delicadeza que hizo que varias personas en el público contuvieran la respiración. Cuando el último eco murió en el silencio absoluto del salón, mantuvo sus manos suspendidas sobre las teclas un instante, como si se resistiera a romper la conexión mágica entre ella y el instrumento. Luego, lentamente, giró en el banco para enfrentarse a la multitud en silencio. Ya no quedaba rastro de la niña tímida que había suplicado comida. En su lugar, se sentaba una joven artista que acababa de reclamar su lugar en el mundo a través del lenguaje universal de la música. El Dr. Chun fue el primero en romper el silencio, juntando las manos en un aplauso respetuoso que resonó en el salón como un trueno lejano. Poco a poco, otros se unieron hasta que el Hotel Continental vibraba con auténtica admiración. Victoria miraba a su alrededor con creciente pánico. Su intento de humillación pública se había transformado en una celebración del talento que había intentado negar. Peor aún, podía ver en los ojos de los demás invitados una pregunta que la perseguía: si estaban tan equivocados respecto a aquella niña, ¿en qué más podían estarlo?
Amelia permanecía sentada con calma, dejando que los aplausos la envolvieran como lluvia tras una larga sequía. Pero tras sus ojos se estaba gestando algo. No era arrogancia, sino una comprensión creciente de su propio poder. Había demostrado su punto, pero aquello era solo el comienzo. El Dr. Chun se acercó al piano con una expresión que mezclaba admiración y curiosidad profesional. «Niña», dijo suavemente. «¿Puedo preguntarte dónde estudiaste? Tu maestro debe de ser extraordinario». Amelia lo miró directamente a los ojos y, por un instante, permitió que se viera en ellos todo el dolor de los últimos 4 años. «Me enseñó mi abuela», respondió simplemente. Ella decía que la música era lo único que nadie podía quitarme. La respuesta golpeó al Dr. Chun como un rayo. Una abuela, no un conservatorio caro. Amor familiar, no privilegio comprado. Talento cultivado en casa, no en instituciones de élite. Todo lo que creía saber sobre cómo se forjaba la excelencia musical estaba siendo desafiado por una niña de 12 años que acababa de redefinir sus expectativas de grandeza. Mientras la sala todavía resonaba con una admiración a regañadientes, Amelia sabía que había cruzado un límite. Ya no podía fingir ser solo una niña perdida pidiendo comida. Su música había revelado demasiado, había prometido demasiado. Ahora, con todas las miradas puestas en ella y la expectativa flotando en el aire como un perfume denso, debía decidir hasta dónde estaba dispuesta a llevar aquella revelación y si estaba preparada para mostrar a aquella gente privilegiada lo que una niña considerada sin valor podía hacer cuando la música hablaba a través de su alma con la fuerza de generaciones de sueños negados. El Dr. Chun se acercó al piano con pasos cuidadosos, como quien se aproxima a algo sagrado. «Señorita», dijo, con la voz temblándole ligeramente. «Necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Cuál es su nombre completo?» «Amelia Washington», respondió, manteniendo la misma calma que había mostrado durante toda la velada. El nombre golpeó al Dr. Chun como un relámpago. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás. «Washington. Betty Washington. ¿Eres la nieta de Betty Washington?» Amelia asintió en silencio y el Dr. Chun se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío», murmuró. «Betty Washington fue una de las mejores pianistas que ha dado este país. Debería haber tocado en los mejores conservatorios del mundo». Su voz se quebró, cargada de un dolor antiguo. Victoria observaba aquel intercambio con creciente incomodidad. «Robert, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es Betty Washington?» El Dr. Chun se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba incredulidad y desprecio. «Victoria, Betty Washington era una leyenda en la comunidad musical. Una virtuosa a la que se excluyó sistemáticamente de los conservatorios y las salas de conciertos por su color de piel. Se convirtió en una de las profesoras particulares más respetadas del país, formando a decenas de músicos profesionales. El público murmuraba, algunos reconociendo el nombre de sus propias experiencias musicales. Betty Washington era mencionada en círculos musicales como una maestra capaz de transformar a cualquier estudiante dedicado en un artista excepcional. Pero eso fue hace décadas, dijo Victoria, con la voz cada vez más a la defensiva. Y aunque esa historia fuera cierta, no cambia el hecho de que esta niña es una indigente pidiendo dinero en un evento privado. Fue entonces cuando Amelia se levantó del banco del piano. Por primera vez aquella noche dejó que emergiera por completo su verdadera personalidad. La postura sumisa desapareció, sustituida por una dignidad inquebrantable que hizo que varias personas en la sala se encogieran inconscientemente. «Señorita Sterling», dijo Amelia, con voz clara y firme. «Tiene razón en una cosa. No debería estar aquí esta noche». Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara. «Debería estar en el Carnegie Hall de Nueva York, donde tengo un recital programado para la próxima semana». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Victoria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Mi nombre es Amelia Washington», continuó, «y soy la pianista clásica más joven jamás aceptada en el programa de jóvenes artistas de la Juilliard School.
También soy la actual campeona nacional de piano clásico en la categoría sub-15. Volvió a detenerse, permitiendo que la información calara. La razón por la que estoy aquí esta noche no es porque necesite comida o dinero. El Dr. Chun la observaba fascinado, viendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. El documental, murmuró. ¿Estás haciendo el documental? Amelia asintió. Exactamente. Estoy colaborando con PBS en un documental sobre prejuicios y acceso a las artes. Mi productor me sugirió asistir a eventos benéficos para la educación artística disfrazada de joven sin recursos, con el fin de documentar cómo tratan realmente las personas privilegiadas a aquellos a quienes consideran inferiores. La revelación cayó en la sala como una bomba. Victoria sintió que toda la sangre le abandonaba el rostro. ¿Nos estás grabando? Cámaras ocultas, confirmó Amelia con calma. Audio y vídeo en alta definición. Todo lo que ha ocurrido aquí esta noche ha quedado registrado para emitirse a nivel nacional. Victoria miró desesperada a su alrededor, buscando cámaras, cualquier señal de que aquello fuera una broma cruel. Eso es ilegal. No puedes grabarnos sin consentimiento. En realidad sí, intervino el Dr. Chun, con una voz cargada de amarga satisfacción. Firmasteis sesiones de imagen al entrar. Está claramente indicado en la entrada que este evento podía grabarse con fines documentales. Sonrió con ironía. Estoy seguro de que nadie leyó la letra pequeña. El público comenzó a agitarse. La gente susurraba frenéticamente entre sí, algunos ya buscaban su entrada en el móvil. El pánico era palpable. La primera parte del documental, prosiguió Amelia, ignorando el caos creciente, se centrará en cómo se pasa por alto el talento y el potencial cuando vienen envueltos en apariencias que desafían las expectativas del privilegio. La segunda mostrará cómo reaccionan quienes dicen ser defensores de las artes cuando se enfrentan al arte real procedente de fuentes inesperadas. Yo simplemente he documentado vuestras verdaderas personalidades cuando pensabais que no habría consecuencias. El Dr. Chun se acercó a Amelia con profundo respeto. ¿Puedo preguntar qué piensas hacer con esta grabación? El documental se emitirá a nivel nacional el mes que viene, explicó Amelia. Pero además he creado un canal de YouTube donde publico versiones más cortas de estos experimentos sociales. Mi último vídeo, filmado en un evento similar en Boston, tiene actualmente 2,5 millones de visualizaciones, sobre todo porque muestra a personas que presumen de ser virtuosas mientras practican los mismos prejuicios que dicen combatir. El público observaba horrorizado cómo Victoria afrontaba la realidad de su situación. En cuestión de días, su crueldad sería vista por millones de personas. Su nombre quedaría para siempre asociado al tipo de prejuicio y elitismo que había demostrado tan claramente. Señora Sterling, dijo Amelia, dirigiéndose directamente a la organizadora del evento, usted se ha pasado toda la noche diciéndome que personas como yo no merecen estar en lugares como este. Que no tenemos valor, talento ni derecho a participar en la alta cultura. Su voz adquirió una fuerza que silenció la sala entera. Mañana, el mundo entero verá exactamente el tipo de persona que usted es en realidad. Victoria intentó hablar, pero las palabras no salían. La magnitud de su inminente humillación pública era demasiado grande para procesarla. El Dr. Chun miró a su alrededor, viendo el pánico en los rostros de los demás invitados. ¿Cuántos eventos más has grabado? Este es el 12º, respondió Amelia. Y siempre es lo mismo. Personas que dicen valorar el arte y la educación, pero que en cuanto ven un talento que no encaja en sus apariencias ideales, lo juzgan y lo desprecian. Se giró hacia Victoria por última vez. La diferencia entre usted y yo, señora Sterling, es que cuando realmente estuve sin hogar durante unos meses tras la muerte de mi abuela, aprendí que la dignidad no proviene del dinero ni del estatus. Proviene de cómo tratamos a otros seres humanos cuando creemos que nadie nos está observando. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos sabían que sus palabras y acciones de aquella noche serían juzgadas por millones de desconocidos, y la mayoría sabía que no había defensa posible para lo que habían demostrado.
Mientras Amelia recogía discretamente un pequeño dispositivo de grabación escondido en su mochila, una pregunta flotaba en el aire pesado del Hotel Continental. ¿Cuántas otras personas privilegiadas y prejuiciosas habrían descubierto demasiado tarde que la joven a la que despreciaban tenía el poder de revelar su verdadera naturaleza al mundo entero? 6 meses después, Victoria Sterling miraba desde la ventana de su pequeño apartamento como una limusina se detenía frente al Carnegie Hall. Amelia Washington, vestida ahora con un elegante traje de concierto, saludaba a los fans antes de entrar en el teatro donde debutaría como la solista más joven de la temporada. El documental Rostros de la Discriminación se había hecho viral, acumulando más de 15 millones de visualizaciones solo en YouTube. Victoria se había convertido en símbolo nacional de la hipocresía elitista, perdiendo no solo su puesto en todas las organizaciones benéficas, sino también el respeto de una alta sociedad a la que tanto valor daba. Exorganizadora de eventos benéficos desenmascarada como prejuiciosa en documental viral, leían los titulares de los periódicos locales durante semanas. Su empresa de eventos de lujo perdió a todos sus clientes importantes y ahora trabajaba como asistente en un pequeño bufete de abogados, intentando reconstruir una reputación que quizá nunca se recuperara del todo. Mientras tanto, el Dr. Chun se había convertido en el mentor oficial de Amelia, ayudándola a navegar en el mundo de la música clásica profesional. El Hotel Continental, avergonzado por la exposición pública, creó un programa de becas para jóvenes músicos sin recursos, nombrando a Amelia como su embajadora oficial. La música no conoce color, clase social ni códigos postales, dijo Amelia en su primera entrevista nacional tras el incidente. Solo conoce la verdad y la pasión, y cuando tienes ambas, ninguna barrera puede detenerte. El impacto del documental trascendió el entretenimiento. Escuelas de música de todo el país comenzaron programas comunitarios. Los conservatorios revisaron sus procesos de admisión. Y cientos de jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas recibieron oportunidades que antes se les habían negado. Victoria, viendo triunfar a Amelia donde ella había intentado humillarla, comprendió por fin la lección más dolorosa de su vida. La dignidad y el talento no se compran con dinero, no se heredan con los apellidos y, desde luego, no se miden por el color de la piel ni por la dirección de donde uno procede. La mejor venganza de Amelia no fue destruir a Victoria. Fue demostrar que la verdadera grandeza trasciende los prejuicios y que, a veces, aquellos de quienes menos lo esperamos son quienes cargan con los dones más extraordinarios. Si esta historia de superación te ha emocionado, suscríbete al canal para descubrir más relatos inspiradores que demuestran que la verdadera excelencia siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos que intenten bloquearlo.